Dale. Hola, Marcos Acosta, ¿cómo estás? Artista de Entre Casa, bienvenido. ¿Cómo Hola, andás? María Paula. Bien, ¿cómo estás vos, María Paula? ¿Tanto tiempo? Sí, qué gusto visitarte ahí en Córdoba. Bueno, Bueno, acá muchas con, gracias. con noticias de tu trabajo misterioso del que algo contaste, pero no mostraste nada. Ujú. Contaste que andabas ocupado y que habías tenido que dejar tu obra de lado, pero que estabas pintando todos los días, sin parar. Sí, así fue, así fue. Estuve muchos meses, en realidad fueron unos 7 meses aproximadamente de silencio sobre lo que estaba haciendo, lo cual es re difícil hoy en día, viste que uno está acostumbrado a subir permanentemente lo que hace, la Sí. gente que por ahí sigue el trabajo que uno hace espera ver algo, y de pronto yo subía pequeños detalles, muy misteriosamente, nadie sabía bien qué estaba haciendo. Y sí, estuve trabajando mucho tiempo en este proyecto que se llama, le hemos dado en llamar Rememoria, Retratos de Vida, y Ujú. que aborda desde una perspectiva que busca, digamos, en realidad preservar la memoria, los rostros en situaciones cotidianas de las 85 víctimas fatales del atentado de AMIA. Mm. Así que bueno, en eso estuve ocupado, imaginarás que ha sido un proceso muy fuerte y he transitado por todas las emociones en ese periodo. Claro, porque fue un trabajo enorme, 85 retratos. Es una pinacoteca lo que hiciste. Sí, sí, es una bestialidad. Yo cuando empecé, me acuerdo que conversábamos permanentemente con Elio Kapsuk, que bueno, es el director del área de arte y producción de AMIA, y a la vez ofició de curador de esta muestra y de este proyecto en sí. Y él me decía, no, yo quería hacer mil cosas, quería hacer videos y otras cosas más. Y él me decía, vos estás loco, me dice, no sabes lo que estás haciendo 85 pinturas. Y yo recién empecé a darme cuenta a medida que avanzaba de lo titánico que era resolver esos 85 retratos en muy poco tiempo, digamos, no tenía 2 o 3 años para hacerlo, sino que tenía meses. En 6 meses prácticamente era el tiempo que yo me había puesto como límite. Así Claro. que a toda máquina, todos los días, trabajando muchas horas para llegar a ese objetivo, digamos. Que el objetivo era llegar ahora al 18 de julio, al aniversario número 26 de la voladora de Totalmente, claro. AMIA. Exactamente, el objetivo principal era llegar para poder hacer una exposición posiblemente en la sede de AMIA, en el espacio de arte, de esta muestra, y que coincidiera, digamos, debía ser unos días antes, unos 15 días antes de la fecha, del 18 de julio, para que ya estuviera funcionando la muestra cuando eso ocurriese. Pero Claro. bueno, entre medio nos agarró la pandemia, nos agarró la situación esta de aislamiento, de no poder ya ni siquiera saber cuándo podríamos inaugurar esa muestra real, así que tuvieron la muy buena idea de hacerla virtual, al margen de que después se hará seguramente de manera real cuando esto esté habilitado, cuando ya se pueda ir sin peligro, digamos. Claro, y esto es toda una novedad que estamos empezando a vivir juntos, las inauguraciones virtuales. Ya lo hizo Rolf, hizo una muestra especialmente para la virtualidad, que lo presentó como un Ujú. sitio web, pero esto es otra cosa, lo puedo mostrar. Vamos a verlo juntos con una visita guiada, nos vamos a tomar para Bárbara. recorrer. A ver, perdón, quiero sacar esto de acá. Bueno, primero vamos a ver el video entonces, porque no puedo, se me va a ir. Bueno, ahí tenemos, el video es precioso, el Bueno, muchas gracias. nos Sí, este video surgió introduce. ya, perdón, surgió sobre el final la idea de hacer en realidad dos videos, uno que fuera como una especie de tráiler de la exposición, para que sirviera para invitar, para viralizarla. Este es el video que cumple un poco esa función. Y el otro video, que es una mini entrevista o un mini testimonio mío sobre el proceso de haber hecho las obras, está en este momento en la sala virtual. Ahí las personas que entren lo pueden ver, así como ven las pinturas, también ven una pantalla en una pared donde está ese video y es un loop. Lo Claro. ven, avanza, termina, vuelve a empezar y así. ¿Las pinturas dónde Así que están sí. ahora? ¿Quedaron ahí en tu casa o ya viajaron para AMIA? No, todas están ya en AMIA. Yo las envié cuando terminé todo hacia principios de mayo.
claro, principios de mayo, ahí envié todo el material. Así que ya están todas enmarcadas, están listas, están listas para colgar, se podrían colgar ya. Qué Y bárbaro, creo ¿no? que es posible que se haga eso en algún momento próximo, que se cuelguen en las paredes y que ya exista la muestra a pesar de que aún no se la pueda visitar. Ahora la podemos visitar de esta manera. A ver si le puedo sacar la música. El proceso entero llevó unos 6 Ese es meses, el video. un poco más de 6 meses, Ese es en el cual yo exclusivamente me dediqué a pintar esto. Porque acá hay una parte que te deja Si vos hacer avanzás, tour. el video no va a sonar más. Ahí está. Ahí está. Todos los días prácticamente. Perdón. Porque es mi primera muestra virtual que estoy Ahí recorriendo. está. Sí. Acá Y es la acá. primera muestra virtual que yo hago. Ahí vamos de tour, ahí nos lleva la máquina a hacer el recorrido. Es como si Claro, estuviéramos visitando un museo imaginario y donde podemos ir viendo todos los retratos. totalmente. Y es alucinante esta tecnología porque yo como artista estoy fascinado con lo bien que se ven los trabajos. Cuando haces zoom, vos podés frenarte en cada uno de ellos, hacer zoom, llegar hasta bastante cerca a los detalles, alejarte, recorrer, ir y venir. Es muy, muy interesante. Y acá lo que estás viendo en este momento han reunido, Helio con un buen criterio curatorial, reunió en una misma área todos los que eran blanco y negro, y que en realidad eran blanco y negro porque no había básicamente otra imagen disponible eh, a mano como para poder trabajar. Claro, porque todos estos retratos están basados en fotos que te aportaron los familiares. Exactamente, gran mayoría logró AMIA con un trabajo muy, muy arduo de producción, conseguir que los familiares o las familias que podían ellos contactar brindaran algunas de las imágenes para que yo pudiera trabajar. Un poco la premisa al principio era que fuera la última imagen de cada una de estas personas. Pero bueno, después se complicó un poco eso porque en muchos casos no era tan fácil. Estamos Claro, ¿cómo hablando saber cuál fue de la un hecho, última? claro, un hecho de hace 25, 26 años ya, que cuesta acordar cuál es la última, recordar, inclusive en muchos casos no había fotos. Así que fue un trabajo muy, muy intenso desde el área de producción de tratar de conseguir fotografías de algunas víctimas que todavía no tenían rostro visible. Y se consiguió de todas, salvo de una, que es el caso de Erwin, que era un obrero boliviano que estaba ahí en AMIA terminando refacciones, y que de él no hay fotos directamente. Entonces lo que se me terminó ocurriendo hacer, y que fue así como muy, muy bien aceptado por parte de Helio como curador, era que trabajase yo en una imagen que simbolizara a Erwin. Y se me ocurrió utilizar o sea, trabajar a partir de una fotografía de uno de los tantos actos del 18 de julio que se han hecho, donde se ve la multitud que está reclamando. Y en ese reclamo siempre están levantando los carteles con los nombres de las víctimas y del otro lado tienen los rostros, en los que había rostro. Y entonces en primerísimo plano yo inventé una mano que sostiene el cartel donde dice el nombre de esta persona. Me pareció que era una buena manera de simbolizarlo para que no quedara sin rostro en cierto modo esta persona, ¿no? Claro, claro. Qué bárbaro. Y ahora, las imágenes en las que te basaste también tenían, digamos, un deterioro, un irse lavando de las fotos papel, ¿no? No todas las fotos están impecables o han estado exhibidas al sol durante 25 años y se han deteriorado. ¿Te pasó esto Claro, de la claro. pintura como una reconstrucción de una imagen que ya se va yendo, de alguna manera? Claro, ha sido un trabajo en ese sentido complejo porque las imágenes prácticamente en su mayoría que llegaban a mis manos eran imágenes que estaban en cierto modo ya atravesadas por el tiempo, por el paso del tiempo. Y además hay que tener en cuenta que prácticamente todas estas imágenes son imágenes cotidianas, digamos, una imagen sacada como al pasar. No es una foto de estudio ni nada por el estilo. Ahí está la Y en de Erwin. eso, para mí, ahí está la de Erwin. En esa idea de tratar de retratar su cotidianeidad, la cotidianidad de cada una de estas víctimas, me parece que residía también
digamos, la fuerza, o lo que a mí me interesaba obtener a partir de estos retratos. Es decir, mostrar, en cierto modo, lo que le habían robado a estas personas, ¿no? La Claro, vida que le habían robado, el tiempo que le habían ya robado con este atentado. Y bueno, como te digo, muchas imágenes eran de muy mala calidad por razones lógicas y comprensibles. A veces porque la foto estaba fuera de foco, a veces porque la fotografía no había llegado a esta época, sino que había llegado, como en este caso que estamos viendo ahí, por ejemplo, una fotocopia color de una foto. ah, Eh, entonces, en muchos casos, a mí me pareció que era muy interesante tratar de respetar desde la técnica una especie de copia lo más fiel posible de la fotografía que llegaba a mis manos. Es decir, no utilizarla solo como una referencia, sino como casi una especie de joya que llegaba a mis manos y yo la tenía que en cierto modo, recrear nuevamente, pero también desde la técnica de la acuarela tratar de imitar los efectos de desgaste que muchas veces había sufrido esa imagen. Y después, en un momento, llegamos un poco al acuerdo con Helio de que estaba bueno nivelarlas a todas más o menos similares, para que no quedaran algunas como muy desgastadas y otras menos desgastadas, más nítidas. Entonces procedí a veces, en algunos casos, a hacer algunos retoques, algunos ajustes en acuarelas que yo ya había dado por terminadas. claro. de Porque muchas horas. estas, uy, Todas las acuarelas que hice son perdón, basadas en... ahí está. Eh, ¿Las fotos llegaron a vos en papel o llegaron a través también de la No, distorsión de la computadora? también, sí, era un proceso en el cual la mayoría de los familiares que pudieron brindar alguna imagen la enviaban a través de mail. Claro, Entonces, ese email ya, digamos, muchas veces era una fotografía de la fotografía, y a mí ya me llegaba eso. claro, Eh, muy difícil. sí, sí, todo eso a mí me pareció también muy interesante desde el punto de vista plástico o de proceso, digamos, porque a mí me apasiona hace bastante tiempo la relación entre la fotografía y la pintura. Eh, Sí, y tenés cómo, pinturas claro, de píxeles. claro, recuerdas eso, claro, algunas pinturas en donde yo trabajaba como píxeles o como si las imágenes estuvieran rotas. Porque justamente en esa serie que vos mencionas me di cuenta que yo venía muy interesado en el proceso del tiempo sobre las imágenes y cómo el tiempo las destruye, rompe un poco el recuerdo que uno tiene. Así que desde ese punto de vista, esta serie fue como perfecta para lo que yo venía trabajando. Era como una especie de casi de cosa, como si me lo hubieran puesto a propósito, digamos. Claro, claro. Y te iba a preguntar también, vos hiciste aparte una investigación sobre la vida de cada una de estas personas, no es que pintaste solo una imagen. No, claro, yo también leí todo lo que estaba a mi alcance sobre cada uno de ellos. Lamia editó poco tiempo después del atentado un libro que se llama Sus nombres y sus rostros. Y es un libro que rescata historias de cada uno de ellos en las que había, digamos, porque había algunos casos en donde solo había una poesía, por ejemplo, no había una historia. Y bueno, me traté de nutrir de eso lo más que pude, porque para mí era muy importante tratar de imaginar, en algún sentido, cómo era la vida de estas personas, porque lo que yo sentía que era muy importante de esta serie era generar empatía en los demás, en los que pudieran ver esta muestra después, generar empatía y sentir que podrían haber sido ellos también, estaban en ese lugar donde estuvieron estas personas. Entonces, en esa cotidianidad, en esa foto del día a día que yo obtenía, en esas historias, en ese imaginar cómo era la vida de ellos, me parecía que estaba el potencial, en esa simpleza, estaba el potencial para tratar de ayudar a que se genere empatía y a que no se olvide semejante espanto, ¿no? Claro, sí, nos falta eso, ¿no? Estar enfrente de una pintura que genera otra relación, ¿no? Con el espectador. No, me pasa, y seguramente a muchos, que esto nos da muchas ganas de recorrer la muestra, porque por supuesto que emociona mucho el ponerle cara a cada una de las 85 víctimas, eh, pero, Ujú. pero más todavía si lo hace a través de una pintura, ¿no? Tiene otra espesura el recuerdo ahí. Sí, sí, además puntualmente la técnica de acuarela, que en un principio yo la empecé a adoptar para esta serie, casi por un motivo que no te puedo explicar, porque no sé, nunca había trabajado la acuarela, y de repente me parecía que esta serie tenía que ser en acuarela, sí o sí, no en otra técnica, Mira, en óleo, lo que fuera. Y me di cuenta que
claro, después de mucho tiempo de trabajarla, casi al final, charlando con una artista amiga, me di cuenta de que era porque estaba el agua implicada. Y el agua simboliza la vida. Sabemos bien que eso es así, es uno de los grandes componentes de la vida. Y yo me había dado cuenta al trabajar esto que yo no me quería centrar en la idea de muerte o de recuerdo simplemente de estas personas, sino como desde el punto de vista pleno de la vida y de su mayor plenitud, estas personas en plenitud. Eso me parece que tiene un correlato directo en esta cuestión de, digamos, de cómo se recuerdan estas cosas, porque en algún sentido el sentimiento interno fue, estas personas reaparecen ahora, ellas mismas se materializan de vuelta a través de la pintura, que como bien decís vos, tiene una materialidad distinta que una fotografía. En cierto modo la fotografía puede llegar a ser, y más cuando son fotografías caseras del día a día, son la captura de un instante, ¿no? Capturar un instante y congelarlo. Sin embargo, la pintura obra de otra manera, porque reconstruye, vuelve a fabricar y a construir algo. Claro, Y es eso a mí me materia quedó que está bastante ahí. claro. Claro, a mí me quedó bastante claro esa situación con la pintura y estas cuestiones cuando hice hace muchos años, ¿te acordás en la muestra de todas las ciudades? Ese cuadro pixelado donde estaba mi hermana que había fallecido. Sí, me Ahí acuerdo. entendí ese poder que tenía la pintura. Entonces me parecía que, digamos, las dos cosas se conjugaban en esta serie. La utilización del agua como casi una especie de acto medio mágico, digamos, de traer de vuelta, en cierto modo, materializarlas. Y por otro lado, el hecho de que la pintura es una nueva operación, distinta de la fotografía. Y además atravesada por el alma de quien la pinta, ¿no? Es como que hay un tamiz Claro. inevitable. ¿Cómo quedó tu alma después de esto? Porque estuviste 85 pinturas, como buceando un poco en el recuerdo, en el dolor, en la muerte, en tantas cosas tan densas, ¿no? ¿Cómo quedaste vos? ¿Cómo fuiste cambiando tu ánimo? Mira, yo creo que yo he crecido un montón en este proceso. Creo que al contrario de, por ejemplo, deprimirme o ponerme mal, siento que he hecho algo que está bueno que haberlo hecho. Sí, Siento que me ha, en cierto modo, reparado. A mí este hecho de AMIA, siempre desde que sucedió, yo tenía 14 años cuando sucedió y lo vi por la televisión, siempre me generó una profunda indignación. Y a medida que fueron pasando los años, más indignación me generó de que no se generara justicia, no hubiera nada. Y cada vez peor, digamos, cada vez hay menos. sí, Y, no, y esa especie de potencia, siento que lo logré por lo menos canalizar en este trabajo, de decir, bueno, estoy en la oportunidad única que me dio el destino de estar frente a esta situación que siempre me indignó y poder hacer algo, aportar desde mi lugar. claro, Así que para mí fue muy reparador hacerlo. Y espero en ese sentido que también pueda ser para los familiares alguna clase de reparación que yo haya tenido todo ese tiempo dedicado a reparar cada uno de esos rostros. claro. Es difícil y es una situación extremadamente delicada y a mí me ha tenido muy, muy, pero muy nervioso en los últimos días, previo a que empecemos a lanzar esto al aire, digamos, porque para mí es una gran responsabilidad. Es un honor enorme, pero a la vez una gran responsabilidad. Es decir, estoy en ese momento en el cual yo he retratado a cada una de las víctimas. Y bueno, estoy inclusive por ahí expectante, si a algún familiar le parece que tengo que retocar alguna obra, no tengo problema, porque creo que en esto uno como artista es más bien un instrumento al fin y al cabo. Claro, claro. Me impacta, ¿no? Y esto aparte de esto de decir, bueno, dejo de lado mi trabajo y me tengo que poner como a contrarreloj una tarea que compromete tu alma, ¿no? Y tu arte. Totalmente. Vos sabés que yo le decía a Elio al principio de esto, le comentaba que me parecía que el hecho de estar contra reloj y con tanta presión, yo tenía que pintar, hice un cálculo y tenía que pintar por lo menos 3 retratos por semana para llegar a tiempo. Un montón. Y esa sensación de estar a contrarreloj y de mucha presión, me parece que la necesitaba, porque en realidad si yo no estaba sufriendo en algún sentido, no podía abordar el sufrimiento. En algún Claro, sentido tenía que estar muy presionado, muy, digamos, contrarreloj, sintiendo que había mucha carga sobre mí para poder abordar toda esta cosa tan terrible. claro, Y eso fue tan fuerte, la compenetración que yo tuve con esta situación fue tan fuerte, ahí en uno de los videos lo cuento, que yo en un momento, cuando estaba
más o menos a mitad de camino de producir estas obras, tuve un sueño en el momento en el que en Córdoba hubo una tormenta tremenda, así de truenos tremendos a la noche, ¿no? Yo estaba durmiendo y de repente hubo un trueno que se escuchó en la mitad de la ciudad, pero como una explosión infernal, ¿viste? Esas que parece que te suenan adentro de tu habitación. Sí. Y yo en ese instante soñé que estaba adentro de AMIA, cuando explotaba el atentado, digamos, cuando explotó el coche bomba. Y fue No, espantoso, fue una sensación, me desperté así sobresaltado, ahogado, y tardé un rato en darme cuenta que estaba en mi pieza, en mi casa. Y eso me dio la pauta de lo importante que estaba haciendo esto para mí, y cómo me estaba marcando en el alma, sí, ¿no? sí, Como claro. penetrarme en esta historia, de esta manera. Eh, y bueno, realmente yo creo que no hay dudas de que este trabajo me marca, me va a marcar mi obra. Y en realidad vos dijiste algo que yo sentía así en un principio, pero ahora a la distancia lo veo y no es tan así. No es que dejé de lado mi obra para hacer esta y ahora vuelvo a hacer mi obra. Esta también es parte de mi obra No, claro y que tiene estuvo mal. absoluta, claro, y tiene absoluta relación con todo lo que yo venía trabajando. No sucedió porque sí, tener que hacerla. Y Claro. eso es lo que más me emociona en algún sentido. Decir, bueno, qué bárbaro cómo, cómo el universo es sabio y las cosas se acomodan para que uno entrene, tal vez, para hacer lo que tiene que hacer, por ejemplo, en el caso de estas obras. Qué lindo. No, lo decía porque vi tus últimos posteos en Instagram, eran tu reencuentro con pinturas que habían quedado a la mitad allá hace Sí, tiempo, ¿no? Eso, por sí, eso sí, te sí. preguntaba, no porque no piense que esto es cuerpo de tu proceso de trabajo, obviamente, ¿no? No, pero efectivamente es como un paréntesis también. Es como una especie de paréntesis en el medio, sucedió esto y bueno, quedaron cosas inconclusas que ahora estoy siguiendo y Y casi que terminando. ahora empezás a vivir Y la cuarentena porque te la perdiste. totalmente, estuve en otra, estuve en otra. Claro, empezá con la No, y masa la madre. cuarentena, a mí la cuarentena me vino muy bien en ese sentido porque yo quería dedicarle todo mi tiempo a este proyecto, no quería hacer nada más. Entonces, justamente no tener que ni dar clases en todo este periodo me ayudó a concentrarme solamente en eso. Entonces armé un estudio, un improvisado en mi casa, otro estudio improvisado en mi propio estudio para hacer las acuarelas, y iba de ahí, de un lado en otro, que estoy sumamente cerca, pero la mayoría de estas acuarelas, como me agarraron, digamos, ya iba por el 50% de obras hechas y empezó la cuarentena estricta, que no se podía mover uno, ¿no? Las pude hacer en mi propia casa. Así que también mi familia, mis hijos vivieron ese proceso de una forma muy intensa. De hecho, es increíble cómo mi hija, que tiene 8 años, le manda mensajes a sus amigas diciéndole que vean esta muestra, Ay, qué porque amor. la siente parte de eso también. Claro, ella también la hizo. Qué Claro, claro. bárbaro, qué bárbaro. Y vi que te habías tomado un tiempo para una obra pandémica que fue el mural que hiciste con tus hijos. Sí, sí, ese lo tenía hace años en casa de Herrero Cuchillo de Palo. Tenía esa pared que está destinada a hacer un mural y nunca la hacía. Y digo, Claro. bueno, ya que estamos todo el tiempo en casa, lo hagamos. Así que agarramos un día y pintamos ese mural con ellos. Qué lindo. Eso es un lindo parate, un lindo recreo, ¿no? Sí, yo creo que por ahí uno tiene que tratar de encontrarle la vuelta positiva a todo lo negativo. Así como yo te digo que en cierto modo estas obras he tratado de que reflejen vida y no muerte para reclamar por justicia, también creo que la pandemia y toda esta situación tan espantosa que nos está tocando vivir nos tiene que enseñar cosas, tenemos que aprender algo de todo esto y también tenemos que sacar provecho de la situación descubriendo nuevas maneras de relacionarnos. Por ejemplo, esta situación de hacer una muestra virtual sobre esta serie no se hubiera dado si no hubiera existido esta situación de pandemia. Entonces Claro, yo, en cierto modo, estoy agradecido de que por suerte también está esta posibilidad, porque ahora cualquiera en cualquier lado del mundo puede entrar a ver esta exposición. claro. El objetivo, como te decía, es que sea una herramienta para memoria y para justicia. Así que yo creo que todo lo negativo siempre tiene su lado positivo si lo sabemos dar vuelta. Claro, sí, la cantidad de gente que va a ver una muestra virtual, digamos, es totalmente otra que la que pueda llegar a Claro, ir hasta el 11, el barrio de Once en Capital Federal, y y pasar todos verlos, los claro, totalmente. protocolos de seguridad y higiene ahora también. Claro, para colmo, sí, sí. No, y la verdad que es irreemplazable la experiencia de ver una pintura en vivo. Sí, Vos bien lo sabés que es irreemplazable porque es como una persona. Una pintura es como una persona, al fin y al cabo.
y verla no es lo mismo que verse por una pantalla. Pero creo que es una buena herramienta a esta hora, en este momento, para difundir, que lo que importa con esto es que se difunda, que llegue a la mayoría de la gente posible, y que logre su objetivo de generar memoria, empatía, conciencia sobre este hecho. Claro, y te quería preguntar por porque vos tenés yo admiro mucho tu espíritu autogestivo, que comparto, de esta forma de vender tu obra directamente vos, en cuotas, a toda una red de coleccionistas que te apoyan, que para mí es una re idea que debería multiplicarse. ¿Cómo hiciste en este periodo con todos tus coleccionistas afiliados? Bueno, mira, lo que yo creo es que en gran medida, gracias a esa idea, he podido darme el lujo de estar medio año dedicado a una obra que doné, a toda esta obra que he donado, porque si no, de otra forma se vuelve muy complicado. Y yo le ¿Esta debo en gran no medida a fue ese... una muestra comisionada? ¿No tuviste eh, un encargo No, no, monetario por esta obra? no, para nada. Ellos, desde AMIA, lo cual me pareció genial, ellos me compraron los materiales para pintarla, que era bastante plata, sinceramente, y ellos se han encargado de todos los gastos relacionados a enmarcarlas y a toda la historia. Pero a mí me parecía que no era ético que yo cobrara por hacer este trabajo. A mí me parece que este es un trabajo que a mí me corresponde, porque surgió naturalmente, no es que vino a AMIA a encargármelo directamente, sino que surgió de una charla casual con Helio, de que yo le pregunté una cosa y él me tiró una idea y ahí se fue generando esta sinergia. Entonces a mí me parecía que realmente este trabajo había llegado a mí como una especie de misión y que no era, desde mi punto de vista como artista y desde mi punto de vista humano, ético cobrarlo. Además Bueno, que eso es discutible, creo que es te digo. Eso es puede discutible. ser, Muy ético, me parece. Es tu trabajo. puede ser, pero bueno, que tal vez en nuestro país falta ética. Falta entender la profesión del artista como un trabajo en toda su dimensión. Vos tenés un profundo Claro. compromiso ético, igual eso no quita que el trabajo merece una retribución. Igualmente No, no claro, estoy pero en este juzgando a nadie caso, solamente porque justo venimos hablando con los autoconvocados y con sí, sí, sí. nosotras proponemos que quieren poner un tarifario y hay como otra idea de que, bueno, profesionalicemos y naturalicemos que al artista también se le paga, ¿no? No, a mí eso me parece absolutamente perfecto porque en realidad yo soy el primero, y bien lo conoces vos, que hemos charlado tantas veces, de que al artista hay que respetar su trabajo. Pero este es un caso especial. Este es un Claro, caso muy puntual y muy especial en el cual yo siento que como ser humano tenía que hacerlo. No es claro. el caso, es como si yo le fuera a llevar, pongo un ejemplo para que entiendas cuál es mi punto de vista en esto. Hagamos de cuenta que yo le llevo todos los días un plato de comida a algún linchera que Sí, viva en la calle y después le quiero cobrar. Es como eso, es como una misión humana, es te, en ese caso yo lo veo así. te En entiendo. este caso yo veo como que, digamos, mi capacidad artística y mi talento tienen una retribución que para mi forma de ver es mucho más importante que la plata. El hacerlo y Claro, llegar a las personas tiene una retribución mucho más grande que el dinero, que va y viene. te entiendo. Y yo en ese sentido no soy un descuidado, porque a mí me interesa muchísimo que se me respete en ese sentido. No, Pero sí. en este caso, a mí, ¿viste? A mí me parece que no debía yo ponerme en ese plano, y sí agradezco un montón de que en el otro sentido, los materiales, todo eso, no hubo ningún Seguro. gasto de parte mía. Claro, No, seguro, seguro. Y toda tu red de coleccionistas igualmente siguió sosteniendo tu economía de alguna claro, manera, claro, bueno. con De eso obras te que quería estás comentar. retomando ahora. Claro, claro, eso te quería comentar, que en realidad la red que yo manejo de gente que me apoya no necesariamente son coleccionistas, y eso creo que es lo más interesante, porque hay un público muy amplio que no tiene que ver solamente con el coleccionismo o el mundo del arte, que yo he ido descubriendo que puede ser factible, digamos. Al hacer este sistema que yo utilizo, que es muy democrático en cierto modo, porque son cuotas pequeñas, me ayudan en el día a día, y en el volumen, en la cantidad de gente que participa, está mi tranquilidad. Y Claro. gracias a esa gente que me viene apoyando hace muchos años, me he dado cuenta que puedo hacer este tipo de proyectos en el cual no estoy preocupado por mi economía y sí por cumplir cosas que siento que debo cumplir, por ejemplo.
Claro, tenés como la fórmula de la felicidad del artista, de alguna manera. Hay alguna fórmula ahí, parece, ¿no? Claro, y sí, porque es que sería bueno que artistas que están en otras partes del país o en tu propia ciudad descubran esta forma de autosustento a través de compartir generosamente tu arte como vos lo haces, porque no estás mirando a qué colección entra o a quién le vendo, a quién no le vendo, sino que tenés una relación que tiene que ver con una comunidad. Claro, es que yo creo que sí, porque si el artista se mantiene encerrado en una búsqueda de solamente un ámbito, termina encerrado en un laberinto. Y en realidad el arte es algo que tiene que ser para todos. La imagen que uno produce tiene que poder llegar a todo el mundo. Más allá de las circunstancias económicas que uno necesite como persona para vivir, uno tiene que procurar que eso sea posible para cualquiera. Para mí no hay mayor premio que alguien que nunca tuvo un cuadro y que no tiene a lo mejor el dinero para ir y comprarlo de una sola vez, lo pueda tener en larguísimas cuotas. Para mí eso Claro. es democracia en cierto modo, no sé. Sí, es hermoso. Y uno se da cuenta con el tiempo que esa funcionalidad tiene que ver también cómo uno se relaciona con la sociedad en la que uno vive y cómo uno es parte de esa sociedad y es también funcional y digamos y útil a esa sociedad produciendo arte, que en gran medida es algo incomprendido por gran parte de la sociedad normalmente. Sí, pero para otra parte de la sociedad es como necesario para vivir, creo. Así que Claro, claro. es, Es ayudar a que mucha gente se dé cuenta de lo necesario que es. y sí, sí. Bueno, Marcos Acosta, qué placer siempre encontrarnos, qué lindo charlar con vos, qué bárbaro esta muestra, es fenomenal, te felicito de corazón. Y Bueno, nada, muchas gracias. un placer verte Muchas siempre, gracias. sos un gran artista, una gran persona, así que me encanta hablar con vos siempre. Bueno, igualmente lo mismo pienso yo de vos, así que nos queremos, nos queremos. Nos queremos mucho, nos queremos. Marcos, te mando un beso enorme, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta entrevista y por esta oportunidad. Y bueno, los invito a todos que visiten la exposición, que va a estar mucho tiempo ahí, con la curaduría de Helio Capsu, ahí permanentemente para ser visitada. Así que y aprovecho este segundito para agradecer una vez más a AMIA por confiar en mí en este proyecto y específicamente al área de arte y producción dirigida por Helio, y donde también hay unas chicas alucinantes que trabajan muy bien, que han hecho un trabajo impecable buscando las imágenes. Qué bárbaro. Bueno, Marcos, un abrazo, un beso grande. Nos vemos Otro muy pronto. grande. Hasta luego. Chau, chau. Gracias.